Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Salgalú Televisión. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al curso de Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Estamos muy contentos de que nos acompañen una tarde más en este curso que tendrá aproximadamente 14 semanas y que está íntegramente dedicada a pensar el tema de la educación en emergencia. Un curso que lo que busca es dotarlos a ustedes, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, de herramientas y de insumos para que puedan afrontar desde el espacio territorial algunas situaciones de emergencia que se presentan en el marco de la pandemia. Educación es sin duda un gran marco para hablar de los problemas que nuestros niños, niñas y adolescentes están viviendo en el marco de la pandemia. Pero hoy hablaremos de la identificación de las situaciones de violencia y dónde acudir. Porque hemos pensado en un tema como este en la lógica de un programa que tiene que ver con educación. Porque este programa está llegando mucho a profesores, está llegando mucho a profesoras, asistentes sociales, aquellas personas que trabajan, a personal de salud que trabaja directamente con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si dotamos a todo este personal, a todos estos compatriotas, de una capacidad más intuitiva para darse cuenta dónde puede haber una situación de violencia con un niño, con una niña o con un adolescente, si dotamos a todo este personal de la capacidad crítica para darse cuenta que no es un tema menor y que no hay que dejarlo pasar, si a todo este personal que trabaja en el Estado lo dotamos de una capacidad para que tenga posibilidad de dar una respuesta rápida, el nivel de impacto de la violencia en niños, niñas y adolescentes podría ser mucho menor. Por eso es que nos interesa estar con ustedes todos los lunes, en vivo, a partir de las 2 de la tarde, a través de la plataforma de Salgalú Televisión y de todos sus aliados. Ahí está Inversión en la Infancia, Save the Children, World Vision, en fin, toda una serie de organizaciones muy preocupadas por el tema de la infancia, la niñez, por supuesto, y la adolescencia en nuestro país. Ahora, es posible que por la hora no estén ustedes todo el tiempo con nosotros y que no puedan seguir íntegro este programa en vivo, que además hemos comenzado hace tan solo 4 minutos, ¿no es cierto? Pero sí hay la posibilidad de volverlo a ver a las 4 de la tarde, donde la grabación la volveremos a poner a disposición de ustedes y donde además nos pueden seguir en el 18.1 de UCI Televisión Digital. Son todas las plataformas que ponemos a su disposición para que sean parte de este curso. Me preguntan varias veces, oiga, ¿y este curso cuesta? No, este curso no cuesta. Este es un curso absolutamente gratuito para quienes lo siguen. Solamente hay que inscribirse en la página web, entrar a Salgalú Capacitación y ahí poder ver toda la gama de temas que hemos ido avanzando semana a semana y las cuales todavía nos quedan algunas por desarrollar. Este es un curso hecho para dotar de herramientas, para que tengan ustedes insumos en general en diferentes aspectos del tema de la educación y la emergencia COVID, por supuesto, y hoy con el tema de las situaciones de violencia. Tenemos un foro abierto también, permanentemente a disposición de ustedes. Pueden usarlo en cualquier momento. Dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista, sus posiciones respecto a algunos temas, ¿de acuerdo? Y con absoluta libertad. Por supuesto, con cierto mínimo nivel de respeto que todas las personas educadas tenemos, pero todas las opiniones bienvenidas, todas las discordancias y las cordancias, digamos, bienvenidas al programa, porque lo que nos interesa es eso, escuchar a múltiples voces, hacer un programa amplio, abierto, intercultural, que sea posible, en la medida de lo posible, nos permita llegar a todos ustedes a nivel nacional. Sabemos, por ejemplo, que nos siguen en buena parte del mundo, en Estados Unidos, en España, en África. Tenemos también seguidores de este programa, así que a todos ellos muchas gracias por estar con nosotros y por ser parte de esta iniciativa. Muchos de nuestros invitados al programa nos están ayudando colocando presentaciones. Algún PPT, algún Prezi, algún Genially, digamos, cualquier plataforma para soportar y hacer presentaciones. Nuestros invitados las dejan a disposición de todos los que quieran participar de este curso para la revisión posterior, para ver qué temas se han tratado, para poder hacer análisis en general de las cosas que nuestros invitados semana a semana nos dicen aquí en el programa.
¿Cómo puedo hacer para participar e inscribirme? ¿Todavía estoy a tiempo? Sí, inscríbase por supuesto en la plataforma de Salgalú Capacitación. Es muy sencillo. Entra usted a un pequeño fichero donde van a llenar sus datos, una ficha, y allí dejan sus datos e inmediatamente tienen acceso a toda la gama de cursos y a este en particular, cómo identificar situaciones de violencia y dónde acudir en el tema de hoy, pero todo en general respecto a infancia y niñez, educación en emergencia. Solamente, antes de irnos a la pausa, quería decirles que hoy vamos para hablar de la violencia y sobre todo de dónde acudir. Hoy va a estar con nosotros Kelly Torres. En un momento se las voy a presentar, va a estar con nosotros en el programa. Kelly es especialista en políticas públicas de World Vision. Con ella vamos a conversar en el segundo bloque largo y tendido respecto a estos temas. Ellos tienen una grandísima experiencia trabajando con niños, con niñas y adolescentes y además con énfasis en el tema de violencia. ¿Qué mejor que World Vision para poder conversar de estos temas tan importantes? Y en el tercer bloque estará con nosotros Luis Raffo Benavides. Luis es psicólogo profesional, es colegiado life coach de niños adolescentes, facilitador en desarrollo personal y secretario del Colegio de Psicólogos del Perú. Ellos dos van a ser nuestros entrevistados, nuestros invitados al programa, y de ellos podremos aprender y conocer muchísimos más temas que los que quizás yo pudiese proponerles. Sin la ayuda de ellos sería imposible hacer este programa. Es gracias a nuestros invitados que este programa se nutre, tiene buena información y tiene todo a su disposición para que usted pueda aplicar en cualquier momento a Salgalú Capacitación. Muy bien, dicho eso, y siendo las 2 de la tarde con 12 minutos, nos vamos a la pausa, una pausa breve, y venimos con más. Quédense con nosotros, estamos en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Muy bien, continuamos en el programa. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Salgalú Televisión, estamos en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. El tema de hoy, cómo identificar situaciones de violencia y dónde acudir. Y tal como lo habíamos anunciado en el primer bloque, va a estar ya con nosotros Kelly Torres, especialista en políticas públicas de World Vision, a quien quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado un poquito de tiempo para acompañarnos y para estar con nosotros. Hola Kelly, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por el espacio para poder conversar sobre este problema que aqueja a los niños, a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Kelly, quiero proponerte algo. Un PPT que eso te iba a decir. Entiendo que tienes una presentación. Entiendo que tienes una presentación. Vamos tómate los minutos que necesites para explicarnos un poquito los elementos que estas contienen y luego, si me permites, te hago algunas preguntas que puedan haber quedado un poco en duda. Adelante entonces, Kelly, te escuchamos.
Gracias Carlos. Sí, el tema de la violencia es un problema que afecta a los niños, a las niñas y a las adolescentes, mucho más aún en este contexto que vivimos actualmente. Por el COVID-19 las cifras de violencia han aumentado, ¿no? Por eso me gustaría compartir con ustedes, ¿no?, las cifras de violencia que nos reporta actualmente el Ministerio de la Mujer. Tenemos un reporte de casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer de enero a mayo de este año, y tenemos una cifra de 20.551 niños y niñas y adolescentes que han sido atendidos justamente por situaciones de violencia, diferentes formas de violencia, claro está, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de la violencia sexual hay 5.761 casos, solamente de enero a mayo, como les digo, ¿no?, que es el reporte actual que logramos encontrar en el portal del MIN. En violencia física, 6.295 casos de violencia física a niños. Violencia psicológica, 8.391 casos, ¿no? Entonces, estas cifras nos reflejan el problema real que tenemos en relación a la violencia contra los niños y las niñas, ¿no? Otro estudio importante que también nos refleja la situación de violencia que viven los niños y las niñas es esta encuesta nacional de relaciones sociales, el ENARES, ¿no?, que es ejecutado por el INEI, pero promovido desde el Ministerio de la Mujer, que fue realizado en el año 2019, o sea, antes de la pandemia. Y teníamos allí un 68.9% de niñas y niños de 9 a 11 años, alguna vez en su vida habían sido víctimas de violencia psicológica o física, ¿no? Es decir, 6 de cada 10 niños han tenido experiencias de violencia. En el caso de los adolescentes, la cifra es del 78% de adolescentes de 12 a 17 años tuvieron similares experiencias en relación a violencia física o psicológica, que significa que 7 de cada 10 adolescentes han experimentado esta forma de violencia. ¿Pero por quiénes? Que es lo más preocupante, ¿no? Por papá, por mamá, por el cuidador, por la persona tutora, ¿no? Entonces, nos hace pensar y nos ponemos a reflexionar qué es lo que está pasando, donde supuestamente es la casa o el hogar donde los niños y las niñas deberían estar más protegidos, cuidados, ¿no? Es allí donde ocurren las situaciones de violencia. Entonces, imaginémonos que en este contexto donde muchas familias están en casa, los niños y las niñas están haciendo las clases virtuales, ¿no?, el desempleo, diferentes factores que a partir de este contexto que estamos viviendo hoy agrava y genera mayor situación de estrés, inadecuado o manejo inadecuado de las emociones. Entonces, estas cifras de violencia se han agudizado, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en realidad en cuenta todas estas cifras de violencia, ¿no?, que estamos viviendo en realidad, y que los niños y las niñas están siendo afectados, ¿no? Entonces, es la otra pandemia que tenemos. Si bien tenemos la pandemia del COVID, también la violencia es un problema que siempre ha existido, no es nuevo. Sin embargo, por el contexto en el que estamos, aún más las cifras se han incrementado, ¿no? Entonces, por eso es importante que las personas que nos están escuchando, docentes, operadores, voluntarios, diferentes personas que vienen trabajando en el ámbito de niñez y que podemos hacer diferentes acciones de nuestro rol, conozcamos la realidad que está sucediendo con los niños y las niñas, ¿no? Quizás por qué faltaron a clase, por qué ya no participan, y creo que eso es importante, ¿no? En ese sentido, yo quería mencionar que el tema de la violencia siempre lo hemos escuchado y es hasta trillado, ¿no? La violencia afecta a los niños y las niñas, sí, no está de más volverlo a decir. Afecta la vida de los niños y las niñas no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Afecta su desarrollo integral, afecta la parte física, la parte psicológica, la parte social, su espiritualidad. Entonces es un problema que afecta el desarrollo integral de los niños y las niñas. Entonces por eso es importante que estemos atentos, que estemos alertas a poder identificar
estas situaciones de violencia en los niños y las niñas, ¿no? Voy a poner especial énfasis en un tipo de violencia que es el físico y humillante. ¿Por qué? Porque es una de las formas de violencia más naturalizada, normalizada, y en la medida de que veamos que la violencia que ocurre en los niños y las niñas es normal o es natural, el papá o la mamá grite, que el papá o la mamá, que el papá y la mamá le dé un par de correazos porque no hizo la tarea, entonces no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, el castigo físico y humillante es justamente eso, ¿no? Es esa forma de violencia que usan los padres y las madres para castigar a los niños y a las niñas bajo la premisa de le pego porque lo tengo que corregir o le pego porque lo estoy educando, ¿no? Entonces, cuando usamos esta forma de violencia bajo esta premisa, entonces vemos a la violencia de una forma natural, de una forma normal, o le pego porque es mi hijo, veo como que el niño o la niña es de mi propiedad, y lo veo yo y lo ve mi hermano, y lo ve mi familia, y lo ven los abuelos y el resto de la comunidad. Y en ese sentido se genera una tolerancia social hacia la violencia, ¿no? Justamente Lenares también mencionaba sobre una cifra de tolerancia social. El 58% de personas mostramos tolerancia frente a la violencia. Entonces, si mostramos esa tolerancia, ¿qué significa? Que no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, en la medida de que no logremos discriminar que es un acto de violencia, vamos a seguir haciendo lo mismo. O en todo caso, si vemos que algún niño o una niña es violentada, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque creemos que es natural, creemos que es normal que las personas, que los papás y las mamás en este caso, sigan violentando a sus hijos bajo la premisa de corregir, educar, ¿no? O que si le pego va a ser mejor persona, o va a mejorar sus aprendizajes, o va a sacar buenas calificaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos identificar las formas de violencia. El castigo físico y humillante muchas veces pasa desapercibido y pasa como natural en la vida de las familias, ¿no? Transformándose en una acción cotidiana, de día a día, que hasta los niños incluso dicen, si me porto mal, que me pegue mi mamá, está bien, ¿no? O sea, si me pega mi mamá o mi papá, que está bien, que me corrija. Entonces llegan a creer incluso que está bien que ellos sean castigados o castigadas, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos tener nuestros 5 sentidos y estar bien alerta, ¿no? Y justo hablabas del curso de educación en emergencia. Es cierto, el tema de las clases virtuales ha generado que quizás el docente ya no tenga esa conexión con los alumnos, de poder ver todos los días y ver cómo llegaba, porque ahora están haciendo las clases virtuales. Sin embargo, creo que sí podemos hacer algo y estar atentos en las clases y ver el estado de ánimo del niño, por ejemplo, ¿no? Cómo ha cambiado, si participa, si de repente antes participaba y ahora ya no participa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar el timbre de voz, su expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas características a nivel físico, ¿no? Cuando los niños tienen dolor de cabeza, estómago, de repente, por ejemplo, tienen una cierta edad, o ya son niños de 6, 7 años y tienen el problema de la incontinencia urinaria, entonces algo está pasando en la vida de los niños y las niñas, ¿no? Entonces siempre hay que preguntarnos por qué está pasando esto y no tomarlo como que, es un malcriado, o dijo mentiras, o qué le pasa, no, sino por qué está pasando algo, ¿no? ¿Por qué le está sucediendo? ¿O por qué cambió el tema, por ejemplo, de no puede dormir, o el tema de tiene pesadillas, ¿no? Entonces, algo está pasando, hay violencia sexual invasa, sabemos que con este contexto de pandemia hay familias que han llegado a vivir a la casa, ¿no? De repente volvió un hermano que perdió el trabajo, vino un tío, se han ido sumando personas nuevas, si bien son familias, pero que han llegado al hogar. Entonces, yo creo que es importante que podamos estar alerta a esos pequeños cambios que los niños y las niñas están teniendo, porque los cambios siempre hay que recordar, suceden por algo, ¿no? Por ejemplo, a nivel cognitivo, no está prestando atención, se retrae mucho, no, de repente tiene dificultades en el colegio,
así, ahora por qué es así, o le pego para que aprenda, pero no aprende. Entonces, creo que es situaciones diferentes que muchas veces no queremos ver, pero que se están dando en la vida de los niños y las niñas y los adolescentes, no solamente los pequeños, sino también en los adolescentes. ¿Qué está pasando con los adolescentes a nivel psicológico, ¿no? ¿Cómo está mi niño, mi niña? ¿Qué puedo observar? Su baja autoestima, la hiperactividad, miedo, temor, pueden ser agresivos con otros, con sus hermanos, con otros amiguitos, tienen algunos síntomas postraumáticos, ¿no? De repente ha perdido cualquier desinterés por verse mejor, por hacerse el aseo personal. Antes no era así. ¿Qué está pasando ahora? El tema de, en el caso de los adolescentes, quizás relacionarse con amiguitos que tengan otras conductas sobre el tema de consumo de drogas, acciones autodestructoras, tendencias de suicidio, ¿no? Entonces, a veces no queremos ver quizás, ¿no?, lo que es evidente y nos ponemos una venda en los ojos y no nos damos cuenta que nos están dando señales para poder identificar estas situaciones de violencia. Yo creo que los papás y mamás debemos estar atentos. Si bien podemos ser docentes, psicólogos, trabajar en diferentes áreas, pero también podemos ser papás, también somos tíos, también somos vecinos, también podemos ver a algún niño y estar alertas en realidad a estas situaciones. Creo que no pasan desapercibidas y que muchas veces sí nos damos cuenta, pero quizás no tenemos el valor o quizás no sabemos qué hacer o quizás no queremos más problema y nos hacemos de la vista gorda y decimos, no, en mi familia no está pasando y me encierro en esa burbuja y no decido tomar decisiones. Y yo creo que es importantísimo que podamos ver todos los detalles, todos los cambios que pueden estar pasando a nivel físico, cognitivo, psicológico, en sus prácticas diarias. Antes era así, antes se mostraba más interés en su personalidad, pero ahora lo veo que está descuidado. ¿Por qué? Algo está pasando. Y yo creo que para eso el diálogo y la conversación es lo más importante. Y en ese sentido creo que hay dos consideraciones importantes que debemos de tener en cuenta. La observación. Es muy importante que podamos observar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, que podamos estar atentos a cualquier cambio para que juntos podamos encontrar las soluciones. Soluciones en las que yo pueda mejorar y manejar mejor mis emociones, buscar algún modelo, algún ejemplo en el que yo pueda controlar esas emociones y esas formas que creo que están correctas al momento de educar a un niño. Lo otro es que seamos sensibles a este tema de la violencia. Si no somos sensibles, si no me indigna la violencia contra los niños y las niñas, creo que nunca podemos tomar esa decisión de poder hacer algo. Por eso es importante que podamos ser sensibles y que no seamos tolerantes a ninguna forma de violencia con los niños y las niñas. Kelly, yo creo que eso es muy importante. Kelly, tengo algunas preguntas. En relación a la encuesta nacional de relaciones sociales que nos presentaste, se nota que hay un incremento de la violencia cuando se trata de chicos entre 12 y 17 frente a aquellos que tienen entre 0 y 11. Quería preguntarte por qué. ¿Es porque la respuesta adolescente es una respuesta más desafiante y por tanto puede generar que el adulto se sienta ofendido y por tanto recurre a la violencia? ¿O tiene otra explicación, Kelly? Sí, mira, yo creo que sí. En realidad, la etapa adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano. Es una de las etapas más difíciles. Quizás cuando un niño está pequeñito de 5 o 6 años, el papá le grita y le dice, mira, si no haces esto te voy a pegar. Y como es pequeñito, entonces tiene una tendencia a obedecer de una forma más rápida. Pero el adolescente es más desafiante, tú lo acabas de decir. Es más desafiante, está en construcción de su autoestima, de su yo, tiene diferentes formas de ver el mundo y eso hace que muchas veces los papás y las mamás reaccionen con violencia. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá creen que sus tiempos son los mismos. Entonces, el papá y la mamá han crecido en una generación determinada, en un contexto determinado, con una forma determinada de educación, pero no ha comprendido que ahora nos encontramos en otro tiempo, en otro contexto. Incluso ahora mismo el contexto de estudiar desde la casa es un contexto diferente. Totalmente.
¿no? Entonces, eso hace que el papá y la mamá no logre comprenderse con el adolescente, pero sobre todo no logre que el papá y la mamá comprenda al adolescente, escucha al adolescente. Entonces, eso desencadena violencia, ¿no? Entonces, por eso es que y además el adolescente contesta, el adolescente no se queda callado, el adolescente quiere imponer su punto de vista. Entonces, que es tomado en la práctica para los papás y las mamás como que eres un malcriado, eres un atrevido, eres un grosero, yo no era así en mis tiempos, o yo no era... Entonces empiezan esos enfrentamientos que a la larga concluye en violencia. Totalmente. Kelly. Y es por eso que se perciben estos altos índices de violencia contra los adolescentes, ¿no? Lo otro que te quería preguntar es lo siguiente. Esas características que nos has recomendado, a las que debemos estar atentos, de pronto es un prejuicio, tú me vas a corregir, Kelly, pero mi sensación están asociadas a lo paterno o a lo materno. Es decir, en la mirada paterno-materna uno puede notar más esos cambios porque los conoce a los chicos, porque estamos habituados a ellos, porque vemos un cambio de ánimo, porque vemos un moretón, sin duda, ¿no es cierto? Pero me preguntaba cómo los profesionales en salud jóvenes o que han decidido no ser padre ni madre podrían generarse insumos propios para darse cuenta de esto que me estás hablando, para desarrollar este sexto, séptimo y octavo sentido, digamos. Sí, gracias. Yo creo, Carlos, que todos tenemos esta sensibilidad para darnos cuenta. Yo creo que todos tenemos esta sensibilidad al margen de que podamos ser mamá o papá, para darnos cuenta de que algo está pasando con un niño y una niña. O sea, algo está sucediendo. Si tú hablas de algún tema de abuso sexual y puede bajar la mirada o puede ponerse nervioso, o sea, algo está pasando. Y justo yo decía sobre el tema de las clases virtuales, quizás hoy los docentes no tienen la oportunidad de poder tener a los alumnos físicamente como antes sí lo tenían y que podían observar todas estas signos de alarma, pero sí, a través de la cámara se puede observar con qué rostro está el niño mirando, si está atento, si está triste, si se siente que está obligado a estar en las clases, si siente que está cansado, si antes participaba y ahora no participaba. Entonces, yo creo que es más bien un estado de alerta, un estado de poder ver más allá de lo que está pasando. Yo creo que todos podemos tener esa sensibilidad y más bien no ser tolerantes a que algo está pasando. Creo que eso es importante. Sí, esa última frase me va a quedar, Kelly, no ser tolerantes con este tema. Meterse, inmiscuirse, oiga usted, no le pegue, oiga, no le haga daño. No mirar desde la platea, sino, oye, un momentito, esto no puede ser, Kelly, no estar muy atentos porque esas cifras de violencia son muy altas y el daño en la autoestima de niños y niñas es tremendo. Kelly, es tremendo y yo quería quizás mencionar que tienen instancias a donde acudir. El Ministerio de la Mujer tiene diferentes plataformas donde pueden llamar, todas las plataformas son gratuitas, pueden acudir al Centro de Emergencia Mujer, a la línea 100, al chat 100, a las UPEs, a las de MUNAS, donde pueden encontrar el apoyo que necesitan. Buenísimo. Como te digo, no es necesario estar en nuestra burbuja, es necesario salir de esa burbuja y no ser tolerantes a cualquier situación de violencia. Kelly Torres, muchísimas gracias, ha sido sumamente clara. Hasta la próxima. Gracias Carlos. Un beso. Kelly Torres estaba ahí, especialista en políticas públicas de World Vision, más claro imposible, ¿no? Ha sido, pero de una minuciosidad para darnos cuenta cuando un niño o una niña pueden ser víctimas de violencia. Lo que pasa es que el resto tenemos que tener los ojos abiertos y no mirar para el costado como a quien no le interesa la cosa o no le inmiscuye o no se inmiscuye uno en los asuntos. Pausa y volvemos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar.
En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque ha sido valiosísimo el aporte de Kelly Torres, especialista en políticas públicas de World Vision, cuando un poco nos ha aproximado a la necesidad de ser más intuitivos, a tener una mirada más cuidadosa cuando se trata de la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Kelly además nos ha mencionado con puntos y comas cuáles son esos elementos que deberían llamarnos la atención cuando se trata de violencia contra un niño o una niña. Y se trata de eso, de estar atentos, de no quitar el cuerpo, no mirar para otro lado, sino estar atentos a lo que ocurre en nuestro entorno, más con niños y niñas. ¿Cómo es posible que hayamos normalizado la violencia hacia los niños en un 60%? 58%, 60%. Vaya, es increíble, ¿no? ¿Cómo hemos hecho nuestros a los niños casi como objetos para que esa cifra esté tan normalizada, ¿no es cierto? Y se crea que podemos pegarles o hacer abuso de la violencia contra ellos. Bueno, quien también sabe un montón de esto es Luis Rafa Benavides, nuestro siguiente invitado. Él es psicólogo profesional, él es life coach de niños y adolescentes, es facilitador en desarrollo personal, secretario del Colegio de Psicólogos del Perú. Hola Luis, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer y con mucho gusto estar aquí en Salgalú. Bueno, aclaro que he sido exsecretario del Colegio de Psicólogos, okay, pero bueno, con mucho gusto estar aquí. Valga la aclaración, Luis. Cuéntame un poquito desde la perspectiva más psicológica, ¿cuánto daña la violencia en un niño? Empecemos por los más pequeñitos, entre 0 y 11 años. Cuando decimos que daña, ¿qué cosa daña, Luis? Bueno, daña especialmente las posibilidades de desarrollo sostenible de este niño en el futuro, porque prácticamente está generando un trauma. Y fundamentalmente en los más pequeños, el maltrato genera pues una serie de tensiones, ¿no? Situaciones emocionales y fundamentalmente una indefensión que prácticamente va a ser aprendida y que va a tener efectos en su desarrollo futuro. Evidentemente, viendo las crisis, pues estamos generando en el niño desconfianza, vergüenza y culpa, lo cual va a limitar sus posibilidades de desarrollo y de aprendizaje, porque entre los 2 y los 4 años, pues el desarrollo del juego, el lenguaje, la sociabilidad, se ve limitada por esta situación de maltrato, abuso y muchas veces hasta tortura, que se ve en muchos casos en el mundo. Millones de niños en el mundo y en América Latina sufren pues esta limitación a sus posibilidades de desarrollo y aprendizaje a nivel emocional, a nivel cognitivo, mental y sobre todo a nivel social. Luis, sobre esa misma apreciación que nos has dado, puedo entender que si en la familia hay un violento, el niño puede encontrar el espacio para calmar estos miedos y estas angustias, quizás en el otro miembro de la familia, en el otro miembro de la pareja que no es agresivo, que no pega, que es un refugio. Pero ¿qué pasa con ese niño que tiene 2 padres violentos, Luis? ¿Dónde se refugia? Bueno, se refugia en una ambivalencia, ¿no? En una situación de desarrollo personal que de alguna manera lo va a generar inseguridad y por el otro lado, miedo, temor e inclusive mucho más con el confinamiento y el aislamiento que se está dando en este momento. Claro. Pues los niños no tienen un espacio de movilidad y encuentran pues este espacio de estrés, de mal clima familiar, que va a generar problemas no solo a nivel de la relación con sus padres, sino también
de alguna forma priorizar en ellos el desarrollo de mecanismos defensivos inadecuados para su futuro, la culpa, la vergüenza, la humillación, y sobre todo en esta primera parte del desarrollo donde la confianza, la autonomía, iniciativa es muy importante entre los 2 y los 5 o 6 años, pues allí se está estructurando un bajo nivel de autoestima, un bajo nivel de autoconfianza, un bajo nivel de autoeficacia que va a tener su impacto en el futuro. Cuando este niño vaya a la escuela, cuando se desarrolle socialmente, cuando viva su crisis puberal e identidad, y sobre todo en el caso de adultos, ¿no? O sea, va a generar en ellos inseguridad, miedo, pero también agresividad, como tú señalas, porque va a desfogar, ¿no?, esta irritabilidad, esta depresión enmascarada en otro miembro relacional, y va a generar una situación de conflictivo y clima que evidentemente aumenta muchas veces en esta situación de confinamiento, aislamiento, de estrés en la familia, las posibilidades de que uno de esos miembros descargue siempre su ira contra esta diada que muchas veces es entre el niño, niña y la madre, por ser una figura protectora. Pero evidentemente eso va a generar una vulnerabilidad psicológica que va a tener efectos en su desarrollo futuro, a nivel emocional y sobre todo a nivel cognitivo, porque el niño no encuentra felicidad, no encuentra placer, y eso va a limitar inclusive el desarrollo de lo que hoy día los psicólogos llamamos las habilidades para la vida. Claro, La responsabilidad, la creatividad, el juego, la resiliencia. Entonces, es evidente que esto está estructurando una personalidad que inmaduramente se va a enfrentar al mundo. De acuerdo. Luis, no quiero ser determinista, y además la experiencia lo demuestra. No todo niño que vivió violencia se convirtió en un ser violento, encontró algo en el camino a lo que pudo asirse, digamos, que lo salvó, que le dio herramientas justamente para poder salir de ese círculo de la violencia. Pero cuando no lo encuentra, el niño violentado de adulto es un niño violento en todos los niveles, en su sexualidad, en sus relaciones personales. ¿Lo toca por todos lados, Luis? Sí, más aún por el mismo hecho de que hoy día están confinados, están aislados, sin movimiento, sin posibilidades de aprender, o simplemente estando en el ciberespacio sin control, y el niño no encuentra una referencia. Ahora, los niños resilientes que han sufrido violencia, claro, que han sufrido traumas, estrés, pues siempre encontraron un modelo cuidador que siempre fue un maestro, claro, un tutor, un familiar. Ahora que los espacios están restringidos por este aislamiento, ¿dónde lo encuentra? Claro. Prácticamente se enfrenta a esta violencia que es invisible y que en América Latina muchas entidades como World Vision, la misma OMS, OPS, están registrando inclusive en cuanto a aumento, ¿no?, de casos de violencia, maltrato, tortura a nivel emocional, físico, psicológico y también sexual. Entonces, esto va a generar toda una situación de desarrollo cognitivo, afectivo limitado, y que evidentemente tiene estas consecuencias. Pero los niños resilientes sí encuentran este modelo que les enseña habilidades para afrontar, les enseñan habilidades para la vida, les dan espacios de participación y creatividad que lamentablemente hoy en día en las escuelas, por las razones que hemos señalado, están limitadas. Claro. Y luego cuando llegan adultos se preguntan, ¿y por qué no puedo tener pareja estable? ¿Y por qué no consigo generar vínculos amorosos? ¿No es cierto? Y está ahí la razón, digamos. Ahora, Luis, en la misma línea, los adolescentes. Pensemos en los de 12 a 17, casi 18, que sufren violencia, pero además, al ser más confrontacionales, sobre ellos también se puede ejercer una violencia mayor, Luis. En ese sentido, ¿qué te preocuparía? Me preocuparía que el espacio para el acoso o el bullying aumente. Aumente, claro. Me preocuparía que estos niños no puedan lograr, o estos púberes, a partir de los 12 hasta los 15 años, no logren una identidad apropiada, que tiene que ver con los aspectos, vamos a decir, valores, aspectos morales, aspectos de reconocerse a sí mismo. Me preocupa la vulnerabilidad de su autoconfianza y su autoestima, que es el primer indicador de depresiones y de problemas afectivos en el futuro. Me preocupa que no puedan saber intimar. Si uno no intima con uno mismo, como decía Fromm, si no te quieres a ti mismo, no puedo querer a otra persona. Entonces, me preocupan las relaciones
que en el futuro vayan a tener a nivel social, a nivel de sus primeras relaciones sexuales y también de pareja, y me preocupa que estos chicos desde pequeños estén limitados en eso que decía Erickson, la gran capacidad de intimar y generar. Y hoy día vemos, y lamentablemente vemos a personas que no pueden generar, no pueden crear. ¿Por qué? Porque tienen desconfianza, tienen inseguridad, y en todos los espacios de su relación, lamentablemente, están limitados. Entonces, esta desvalorización que puede encontrar este adolescente lo hace pues acosar a otros, no tener buenos contactos, no identificarse, tener problemas, por ejemplo, a nivel de reconocer su potencial. Como coach, que siempre estoy preocupado en ayudar que la persona descubra su propio potencial, veo ya en muchos adolescentes y muchos jóvenes De acuerdo. esta crisis que tiene que ver con este inicio de esa violencia en esta etapa, sobre todo en esta etapa del desarrollo infantil, ¿no? Luis, en esta misma línea, si la encuesta nacional de relaciones sociales del 2019 señala que entre los 0 y los 11 años el 68% de niños fue víctima de algún tipo de violencia, que de los 12 a los 17 subió al 78%, Luis. Tiro la línea, tú me dirás si estoy bien o no. ¿Esto explica de alguna manera que nuestra sociedad sea una sociedad intolerante, agresiva, poco dispuesta al diálogo, violenta sexualmente, Luis? ¿Eso se explica en estos términos o estoy exagerando? No, estás en lo cierto y estás en la línea de los informes que señalan a nivel mundial que esta invisibilidad de la violencia que se está dando infantil va a generar problemas, como tú has señalado, en sus relaciones interpersonales, en su relación con la sociedad, en esta especie de resentimiento social que puede de alguna manera irse desplegando en sus relaciones afectivas y lo más importante, que empiezan a generarse una serie de distorsiones, creencias, que muchas veces es la base, por ejemplo, un pensamiento negativo, de la autosuficiencia en los niños y la indefensión en las niñas por estas situaciones de género, a la falta de iniciativa, la falta de empatía y de comunicación adecuada que va a ayudar a que estas personas triunfen hoy día. Hoy día las habilidades para la vida es que, por ejemplo, si no sabes trabajar en equipo, si no te relacionas con los demás, no eres una persona efectiva a nivel laboral. Y si estamos creando estos problemas de déficit en habilidades como creatividad, sociabilidad, solución de conflictos, autoestima y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte positiva, felicidad, optimismo, gratitud, ¿qué sociedad estamos produciendo? Y estás en la línea. Esto es totalmente preocupante. Y por eso es que en nuestra sociedad adulta tenemos ciudadanos que tienen crisis y que no son felices y que lamentablemente desfogan toda esta culpa, esta desvalorización desde estos núcleos de traumas de personalidad que se han formado en edades tempranas. O sea, ponemos a pensar qué pasó en los 80, qué pasó en los 90. Sí. ¿Cuántos factores de riesgo han vivido estas personas que hoy en día generan una sociedad, como usted dice, totalmente de acuerdo, intolerante, indiferente, personalista, consumista, impulsiva y lamentablemente que genera toda una conflictividad social? Bueno, si lo fueron con ellos de niños, ¿por qué no lo serían ellos de grande? ¿No es cierto? Es clarísimo, sí, Luis, al camino a donde llevan. Ahora, en esta misma línea, la pregunta es ¿qué hacer? Desde varias organizaciones que trabajan con infancia, se está intentando llegar a los padres y decirle, el hijo no es tuyo. O sea, no es tuyo en el sentido de propiedad, no es tuyo en el sentido que sobre él puedes ejercer tu propia violencia porque no te pertenece. Él es un ser propio, él tiene su vida propia. Por supuesto que depende de ti, tú eres su papá y su mamá. La ligazón es indesligable, pero no es tuyo, digamos. ¿Ese es el discurso, Luis, que hay que trabajar o harías hincapié en otro? Yo diría que sí, y complementarlo. Ese hijo no es tuyo, pero debes ayudarlo a que sea tuyo para ser mejor. Los hijos se les gana, a los hijos se les conquista, ¿ok? A los hijos se les prepara para afrontar la vida, no para destruir sus ilusiones. Y eso es muy importante. Hay que educar para la convivencia, pero también hay que educar para la autoestima, para el control emocional, para la creatividad, para las habilidades para la vida. Sí, verdad.
Es que me preocupa, Lucho, que quien tiene que educar no tenga las herramientas, porque no se las enseñaron tampoco, entonces el círculo es inacabable, ¿no? Así es, en muchos estudios en nuestro medio sobre el bullying se señala que uno de los instigadores o generadores de ese espacio de bullying, que es un espacio de no convivencia, muchas veces es el propio maestro, que no tiene o no ha tenido el desarrollo afectivo apropiado que le permita afrontar estas situaciones de solución de conflicto, de convivencia y sobre todo de ayudar a la gestión emocional de sus alumnos, empezando por él mismo. La inteligencia emocional empieza por casa. Quien debe educar, quien debe formar, debe gestionar sus emociones y debe ayudar a que otros se desarrollen. Yo le hago una pregunta a usted y a todos los oyentes. ¿Por qué hay crisis de liderazgo en nuestro medio? Hemos formado una generación que no sabe que liderar no es mandar, sino liderar es ayudar a que otros sean mejores. El gran tema de liderazgo. Totalmente de acuerdo. Ahora, pensaba cuando hablabas en ese profesor, ¿no? Que es una figura tan importante y tan referente para los chicos, ¿no? ¿Quién no ha tenido un profesor que con una oración, una frase, un gesto pudo cambiar el vínculo, ¿no es cierto?, con algún alumno, con algún chico? Pero este profesor en la escuela pública peruana está por debajo de la línea de pobreza en general. Y además ha sido víctima de violencia cuando fue niño y vivió en un barrio donde el más pendejerete, digamos, por usarlo de una palabra, era el más bacán. Y el que golpeaba era el más bravo y al que todos admiraban. Entonces, ¿cómo aprende a ser diferente, Luis? Bueno, es que tenemos que afrontar esta idea de que tenemos que reeducar al país. Y eso empieza por los adultos. Sí, pues. O sea, tenemos que trabajar mucho los modelos de vida, los modelos de integración, los modelos de coherencia, los modelos de valores, los modelos de integración, de conexión. O sea, no vamos a generalizar, pero tú has dicho algo que es importantísimo. Muchos maestros, muchos profesores, muchos cuidadores, en general muchos padres son vulnerables. Así es. Han vivido situaciones de riesgo. Así es. No han sabido desarrollar sus habilidades, no solo para formar a sus hijos, sino para formarse ellos mismos. Sí, claro. Eso es tremendo, Luisa. Hoy en día el acompañamiento psicológico, el trabajo de asistentes, de tutores, de psiquiatras es muy importante como una cuestión preventiva, porque estamos viendo una sociedad ahorita actual que está en la polarización, en el conflicto, y no lo sabe resolver porque no ha tenido esas oportunidades para desarrollar esas habilidades que me permitirían, por ejemplo, superar esta impulsividad, superar el escarnio y rechazo de otro, y que en el fondo pues nos dando a entender que hay llamados, hay pedidos de ayuda de mucha gente que es bien formada, probablemente en la parte cognitiva, pero en lo emocional y valórico, es lamentable. Sí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, Luis. Bueno, el tema es complejísimo y fíjate que mi preocupación es que los números, pese a todo lo que trabajan las organizaciones que trabajan con niños y con niñas y adolescentes, los números no bajan, Luis. Estamos como en un páramo donde todo avanza y no reaccionamos ante esta realidad que es absolutamente lacerante y preocupante. Pregunta final, Luis, porque no te quiero quitar más tiempo. No, al contrario, muy amable. Tengo la pequeña sensación que si algo hemos recuperado en el COVID es el diálogo en casa. Almorzamos juntos, por lo menos, algo que antes no se hacía. ¿Soy un ingenuo al pensar que el COVID puede haber abierto puertas para que los vínculos sociales intrafamiliares se hayan fortalecido en algo? ¿O estoy siendo demasiado optimista? Yo creo que en ciertos espacios familiares donde ha habido el antecedente de una buena relación familiar, unos buenos niveles de convivencia, mejores niveles de resiliencia, por ejemplo, de madurez afectiva entre la pareja, familias que, como vemos, se ayudan, colaboran, generan un clima familiar de sostenimiento y desarrollo, sí. Pero en la mayoría vamos a decir, medios familiares se vive mucho el estrés. Sí, pues. Se ve mucho la incapacidad de gestionar. Entonces hay estas crisis de ira, de falta de emocionalidad positiva, que genera pues este default que termina muchas veces en no saber. Hay padres que señalan que recién gracias a esta pandemia
y ojo, ahí viene la madurez, la etapa resiliente de su formación, han podido encontrarse con sus hijos. Increíble, ¿no? Han podido reconocer a sus hijos y ojos se están adaptando. ¿Eso qué quiere decir? Que hay recursos. Pero creo que en nuestro medio faltan muchos programas de intervención, muchos programas de actualización, capacitación y sobre todo de asistencia a padres para una crianza positiva, para una disciplina reforzadora y fundamentalmente algo que yo he estado viendo. Muchos padres se han reencontrado, y eso es positivo, con sus propios niños. Con ese niño o niña creativa, juguetón, ¿no? Experimentador, y lo están viviendo con sus hijos, igual adolescentes. Y eso es muy importante porque eso es lo positivo, ¿no? Pero obviamente deben haber algunos factores interesantes, como por ejemplo la escucha activa, la motivación para conocer a sus hijos, la empatía, Totalmente. la comunicación activa, el control emocional, el conocimiento emocional de mí mismo a través de mis hijos y al revés, y sobre todo el fortalecimiento de la autoestima, ¿okay? El fortalecimiento de la autoconfianza en los niños, en los adolescentes, en reconocer su potencial y desarrollar su potencial. Eso ha pasado con muchos padres, pero te habla pues también de padres que han tenido habilidades para la vida, para superar este estrés y afrontar este nuevo espacio socioafectivo con sus hijos, ¿no? Luis, el tiempo me ganó. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias. No, al contrario, Carlos. Dado estos un placer y siempre a la orden, y un saludo para todos los oyentes y a sus órdenes. Un abrazo. Luis Raffo ha estado con nosotros, psicólogo profesional, colegiado, life coach de niños y adolescentes, que nos daba su mirada bien interesante también, ¿eh? Bien interesante porque si no entendemos que el niño violentado hoy es un niño quizás no violento, pero sí un niño con una psique dañada, con una autoestima pobre, sin habilidades sociales, también lo estamos dañando. O sea, no porque le hicimos violencia de niño y no terminó violento de grande, hicimos bien el trabajo. No, ¿qué va? Porque lo hemos dañado en otros aspectos de su vida. Tanto Kelly como Luis han coincidido en lo mismo. Pausa y volvemos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bien, estamos llegando al final del programa. Yo quería agradecerle tanto a Kelly como a Luis por haber estado con nosotros en el programa. No solo a ellos, a ustedes también, por ser parte de Salgalú Televisión y de estos cursos, de este en particular, que como les hemos comentado es absolutamente gratuito y está a su disposición en Salgalú Televisión Capacitación. Échenle un vistazo, no pierden nada, vale la pena que nos nutramos de estos temas, que los miremos de cerca y que siempre tengamos la lógica de enfrentar la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes en cualquiera de los espacios. Nos encontramos el próximo lunes. Muy buenas tardes.